el templete lo que pasa es que tiene un significado muy grande. Hemos venido tratando de rescatar precisamente la fe. Tiene una finalidad y es la adoración eucarística. Ya nos hablará un poco de eso. El templete tiene la centralidad en la Eucaristía porque fue creado para el 39º Congreso Eucarístico Internacional, que vino y era inaugurado por el Papa Pablo VI y cerrado también por el Papa Pablo VI. Por lo tanto, el significado es un significado supremamente teológico y también, lo diría también el Papa Pablo VI, recoge las ideas y la síntesis del Vaticano II. El templete nace como tal con la primera piedra que es enviada desde la Basílica de San Pedro, bendecida por el Papa Pablo VI. Y como él mismo lo dijo cuando envía la piedra, dice, es una piedra que lleva en sí la fragancia del apóstol San Pedro. Entonces es una piedra la primera piedra que se envía en 1966, que es el año en el que Bogotá es escogida como sede del Congreso Eucarístico Internacional. El lugar fue construido para la visita del Papa Pablo VI, hoy santo. También la parte delantera fue construida para la visita de Juan Pablo II. Y con la visita del Papa Francisco, la Virgen que está ahí fue bendecida por él en el momento en que pasó. No entró al templete, sino estuvo pues casi que, como diría el texto bíblico, con la sombra de Francisco, el templete quedó bendito. Por lo tanto, es un paso obligado a nivel religioso, cultural y también de turismo. Entonces, hablando estructuralmente, entonces el templete es una construcción de planta circular, que es algo para la época un tanto extraño y ya les diré por qué, que está compuesto por un sistema de 16 columnas realmente, 12 visibles en la parte perimetral que sostienen un casquete, que a la vez sostienen una cúpula, pero que tiene simbólicamente algo fundamental, representan el solideo que usan los obispos. En el caso de los obispos es morado, de los cardenales rojo, el del Papa es blanco. Y quiere significar algo fundamental. Son 12 columnas, que es un número de riqueza simbólica en la iglesia que significa los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, pero está sosteniendo el solideo, es decir, el magisterio de la iglesia. Les decía 16 columnas, 12 visibles, 4 internas, que son las que sostienen la planta cero realmente del templete. ¿Qué significa el número 4 en la iglesia? Significan los evangelistas. Entonces son 4 internas, subterráneas, y 12 perimetralmente. Inicialmente ese lugar que conocemos nosotros hoy en día, inaugurado en el 2016 como Centro Pastoral Vínculo de Amor, porque es el nombre del templete. El templete es templete eucarístico vínculo de amor, que tiene todo un significado. Por eso el símbolo son los 4 pescaditos que se encuentran y es como la comunidad se reúne en torno a Jesús Eucaristía. Esa parte de abajo inicialmente era la sacristía, porque llegaron aquí sacerdotes, obispos de toda América Latina. Se supone que fueron más de 5 millones de personas que asistieron al evento. Es el evento más grande que ha habido en América Latina, cercado un poco con el de el Papa Francisco, y se adecuó como sacristía. Y posteriormente la idea es que se hiciera un apartamento, que se hiciera un auditorio, pero eso quedó ahí un buen tiempo.
y en ese momento se recuperó la intención que se tenía inicialmente. Tiene 2 auditorios para 250 personas, 2 capillas y una sala galería, porque la intención del templete al construirse es que posteriormente fuera un museo de arte religioso. El altar está hecho en madera, fue hecho por carpinteros cundinamarqueses. Es un altar que tiene de alto 1 metro, de ancho 1 metro y de largo 4,50. Es un altar que tiene algo característico, bueno, realmente más que característico, esencial. Es un altar que han usado los 3 papas en sus visitas apostólicas a Colombia. En el caso de Pablo VI se utilizó en el templete, en el caso de Juan Pablo II y de Francisco fue trasladado al lugar donde se celebró la Eucaristía, en este caso en la plazoleta de eventos del Simón Bolívar. Es un altar que alcanza a pesar casi la tonelada, nos decían las personas que trasladaron el altar, y es una estructura muy sencilla pero muy diciente, es decir, además que está ubicada en el centro geométrico del templete, es decir, nuestro oriente es Cristo, Eucaristía. Aquí se celebra una Eucaristía de martes a viernes a las 7 de la mañana, pero el templete está dispuesto desde las 8 hasta las 2 de la tarde para quien lo quiera visitar, quiera conocer la galería. Nuestra intención es que se genere una pastoral del parque y se tendrá también la exposición del Santísimo durante el tiempo que esté abierto. En el año del 2011, por encargo del Gobierno Nacional y por una fundación que ha apadrinado en cierta medida el templete, que es el Instituto Fiel, antiguamente presidido por Belisario Betancur, deciden darle, en conmemoración de la visita de Juan Pablo II a Colombia, la escultura que tiene por nombre Alma Peregrina. Es una escultura realizada por la artista bogotana Julia Merizalde Price en el 2011. Ya en el 2016, y también por iniciativa del Instituto Fiel, ellos deciden realizar la escultura en honor a Pablo VI, que fue más digámoslo así, una promesa del gobierno en aras de acompañar procesos, digamos el proceso de paz, pero también fue un proceso encomendado a Pablo VI. El templete está en el Parque Simón Bolívar, está al costado occidental del parque. Paradójicamente, el Parque Simón Bolívar fue construido con base en el templete eucarístico. Está todo circular o en elipse y es desde el templete que se va expandiendo el Parque Simón Bolívar. Por lo tanto, queda aquí al costado, cerca a Ciudad Salitre, en el complejo del Salitre. Precisamente todo esto es desde de la finca de JJ Vargas, que fue donada al distrito, con la finalidad que tuviera todo un sentido social. Por eso el templete se hizo en este lugar.
templete tiene una capacidad realmente alta, es decir, internamente pueden caber hasta 1000 personas sentadas sin obstruir vías de acceso internas, sin quitar los caminos de evacuación, y en la parte frontal del templete, que se cuenta con una plataforma, caben más o menos 400 personas. Sin embargo, es un espacio muchísimo más amplio. ¿En qué sentido? Como no tiene muros, como es una estructura tan sencilla, solo con columnas, sin muros, las personas pueden asistir a la Eucaristía desde afuera del templete, en la parte y en la zona verde. Es decir, tendríamos la capacidad, por lo menos cercano al templete, de 2000 personas. El templete está diseñado con todo lo que le decíamos ahora, la síntesis del Vaticano II, y la centralidad, por lo menos del altar, en todo el centro, valga la redundancia, del templete. Pero como una devoción o piedad popular, pues San Pablo VI y San Juan Pablo II. Esa devoción se viene elevando porque además son los dos santos que han estado en Colombia y que han estado en este lugar y que pues han hecho que este lugar sea en un momento determinado un camposanto. El templete es diseñado por el arquitecto Gabriel Serrano Camargo, egresado de la Universidad Nacional. Eso es en el año del 68. En el año del 79, la ciudad está preparándose para un acontecimiento que es el bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Entonces, dentro de las tantas disposiciones que se propone el gobierno, una de las principales y más visibles es la construcción del Parque Simón Bolívar, que nace 11 años después de la venida de Pablo VI. Entonces se encarga al arquitecto Arturo Robledo, también egresado de la Universidad Nacional y encargado junto con el Ministerio de Obras Públicas de realizar el Parque Simón Bolívar. El templete eucarístico tiene una particularidad. Primero, es circular, es decir, la primera construcción circular posterior al Vaticano II, la centralidad en el altar, porque la centralidad del mundo cristiano está precisamente en la Eucaristía. Y si ustedes se dan cuenta, no tiene puertas. En ese momento tiene unas rejas de protección, pues por seguridad, pero la idea es que es una iglesia abierta, es una iglesia no piramidal, sino es una iglesia circular. Es decir, todos tenemos una responsabilidad, pero todos podemos entrar y salir del templo. Podemos tener esa particularidad donde no hay exclusión de personas, sino donde todos tienen cabida. Es el único templo en Bogotá donde se puede entrar con las mascotas, se puede entrar, porque la idea es eso, la centralidad, la iglesia que acoge. Por eso está en ese sentido, la cruz está hacia el oriente, donde realmente el sol que nace de lo alto nos ilumina, y en las mañanas es lo que se ve cuando el sol sale, ilumina todo el templete. Y es la luz que entra y inmediatamente se expande como la fe que independiente de quien esté ahí la pueda recibir. El templete está supremamente bien planeado, es una joya arquitectónica y de ingeniería impresionante, pero está muy bien pensado, es decir, tanto así que el parque no se concibe sin el templete y el templete sin el parque, porque desde ahí se extiende todo el parque, pero está realmente calculadamente bien hecho y teológicamente bien dispuesto. Hay algo fundamental, el parque nace a raíz del templete en dos sentidos. Primero, gracias a la existencia del templete. Y segundo,
la forma circular del templete nos ayuda a entender por qué el parque tiene tantas curvas en todas partes. Es decir, el trazado matriz, el trazado que se idearon los arquitectos y los ingenieros, tiene que ver mucho con el sentido circular del templete. Lo mismo pasa con la plazoleta de ceremonias, actualmente plazoleta de eventos, y ubicándonos en el centro geométrico del templete, al centro geométrico de la plazoleta de eventos, hay una línea recta que nos va guiando, y desde ahí, junto con el busto de Simón Bolívar donado por el gobierno bolivariano, es decir, el de Venezuela, se hace todo el trazado de caminos, ciclorrutas, del lago mismo, para hacer el Parque Simón Bolívar. Es el magisterio de la iglesia. Uno podría tener que entrar y ver todo, la centralidad en la palabra de Dios. El magisterio de la iglesia no se puede concebir sin los apóstoles, pero los apóstoles sobre la roca de los evangelios y la roca de Pedro. Inclusive en la parte de abajo tenemos la primera piedra, que tiene un significado no solamente ser la primera piedra, sino la comunión con Pedro, con el Vaticano, con el Papa, y está ahí a la entrada. Significa que como iglesia estamos con la centralidad en el Papa, pero sobre todo la iglesia que se construye sobre la roca de Pedro. El templete hace 5 años fue asumido bajo la administración de la parroquia Santa María del Cenáculo, que fue creada tan solo hace 5 años. Hay algo característico: esta construcción fue apadrinada y fue encargada administrativamente a la parroquia, y la parroquia buscó adecuar espacios, es decir, en la parte, digámoslo así, aunque no es subterránea, pero pareciera, existen, ya el padre lo decía, 2 auditorios con capacidad más o menos para 150, 200 personas, pero nosotros quisimos llegar un poco más lejos. ¿En qué sentido? Guardar la memoria histórica de las visitas de los papas. Entonces, en ese sentido buscamos archivos fotográficos, y tenemos fotos inéditas de la visita de Pablo VI, de la construcción del templete, es decir, fotos de hace más o menos 50 años sobre todo, y también fotos de Juan Pablo II y del Papa Francisco en sus visitas al Parque Simón Bolívar. ¿En qué sentido? Buscar recordar, pero no solo recordar, es guardar la memoria histórica de las visitas, que son significativas no solo a nivel espiritual, sino a nivel urbanístico en el caso de Pablo VI, y a nivel cultural, independiente de la religión, independiente de la creencia. Es algo que toca al país donde se realizan estas visitas. El templete eucarístico, pues en búsqueda de darse a conocer, ha habilitado esos espacios que antiguamente estaban cerrados, pues por falta de mantenimiento, porque es un edificio de 50 años que tiene goteras por todas partes. En esos 5 años hemos buscado que estos espacios se utilicen. Entonces la parroquia busca alquilar estos espacios, por ejemplo, para matrimonios, para recepciones. Tenemos la experiencia donde se realizan matrimonios en la parte de arriba del templete, es decir, en la plataforma, y abajo hacen la recepción, incluso para convivencias, para retiros. El Parque Simón Bolívar es un paraíso en la mitad de Bogotá. Uno acá no escucha la bulla de las avenidas, además que tenemos 2 avenidas supremamente transitadas, que es la avenida Carrera 68 y la calle 63. Pero no se siente, realmente esto es un oasis en medio de la ciudad que parece ser desconocido para la gran mayoría de habitantes de Bogotá. El templete eucarístico está habilitado bajo los siguientes horarios. De lunes a viernes tenemos Eucaristía a las 7 de la mañana, y de 8 a 12 está abierto el espacio del museo para que la gente conozca. No tiene ningún costo, es decir, si la gente quiere dejar alguna donación, se invertirá en el mismo templete. Lo ideal es que lo conozcamos, es algo que la gente cree que no puede darse en la mitad de un parque, mucho menos debajo de un templo católico. Entonces pareciera que estuviera abandonado, pero no.
se ha trabajado, se ha buscado rescatar y sobre todo se ha querido que la gente nos acompañe, que vengan y conozcan, que conozcan los salones, que conozcan las fotos, porque lo importante es que seamos capaces de hacer historia y de conocer nuestra historia. Aquí estamos en el Parque Simón Bolívar, los estamos invitando a todos ustedes, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Primera construcción después del Vaticano II mundial, es decir, la primera construcción, por eso la repercusión que tiene, y hay que conocer un poquito más de ella y conozcan más de este lugar aquí en la hermosa ciudad de Bogotá, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.